Buenas tardes, acá nos encontramos entonces para hacer una nueva clase virtual o una clase grabada de la asignatura de Derecho Civil 3 Contratos, ¿sí? En esta oportunidad entonces vamos a analizar lo que son las tratativas precontractuales o tratativas contractuales, ¿sí? Como yo ya les había dicho en la clase anterior, que hablamos de la manifestación negocial, de cómo se manifiesta la voluntad, las formas en que se puede manifestar la voluntad de los sujetos o las partes de un contrato. Hablamos de cuándo se concluye, cuándo se perfecciona este contrato y empieza a producir sus efectos contractuales. Hoy vamos a hablar de lo que es la etapa previa, ¿sí? Para empezar a explicar esta etapa previa, por ahí tendría que introducirlos en que nosotros estamos hablando de lo que se llama contrato paritario. Nosotros después, en la unidad 5, creo que es, vamos a hablar de las distintas formas en las que se puede concretar básicamente o en las que se puede sí, concretar el consentimiento contractual. Es decir, nosotros hasta ahora estamos analizando el contrato, lo que se conoce como contrato paritario, ¿sí? Es aquel, es la regla, es la que está regulada dentro del código, es a lo que es el contrato típico, más común, y el ideal, ¿sí? Por ahí ya no es el más común hoy en día, pero es el ideal, es el paritario. ¿Cuál es el contrato paritario? El contrato paritario es el que las partes se encuentran en un pie de igualdad, tanto oferente como aceptante se encuentran en un pie de igualdad y negocian, ¿sí? Van a negociar, van a convenir y configurar el contenido del contrato mutuamente, ¿sí? De un mutuo acuerdo. Ahora bien, después vamos a ver, vuelvo a decir, otras formas de celebrar contratos y en que se concrete básicamente este consentimiento donde esta paridad o esta igualdad entre las partes no existe, ¿sí? Bueno, les voy a compartir y vamos a empezar con el análisis de las tratativas precontractuales o tratativas contractuales. Estas tratativas contractuales, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, son aquella etapa previa a que el contrato se concluya, se perfeccione, ¿sí? Es decir, es la etapa de acercamiento. Ustedes verán que dice ahí gestación del consentimiento. Justamente la gestación de este consentimiento o hasta que no se forme este consentimiento contractual, hay una etapa previa que comienza desde el primer acercamiento entre las partes, por ejemplo, desde que el oferente hace la oferta y al aceptante empieza a analizarla, es decir, desde el primer acercamiento hasta justamente la conclusión, es decir, desde que el aceptante, o mejor dicho, desde que el oferente recibe la aceptación, la manifestación de voluntad del aceptante en ese sentido, ¿sí? Eh, bueno, entonces justamente decimos que esta etapa de gestación de consentimiento da a lo que se da las tratativas precontractuales o tratativas contractuales. Esta también puede ser en forma instantánea, es decir, que en un mismo momento no requiera demasiada, son en el caso de los contratos donde no requiere demasiada negociación, o aquellas que son de tracto sucesivo o que son prolongadas, donde justamente las negociaciones llevan un tiempo, ¿sí? Un lapso prolongado en el tiempo donde las partes van en el famoso tire y afloje, ¿sí? Van negociando, van cediendo algunas cosas y otorgando otras y así, ¿sí? Que justamente de eso se trata la negociación contractual, ¿sí? A eso se refiere este contrato paritario. Ambas partes están en pie de igualdad y negocian la configuración, el contenido del contrato, van negociando, van cediendo algunas cosas y van exigiendo otras. Bien, cuando hablamos de tratativas contractuales, estamos hablando de que acá, como yo les decía también, hay ciertos principios generales del derecho que van a regular o van a regir esta etapa. No es que queda a la libre voluntad de las partes toda esta etapa de negociación y solo la ley interviene cuando el contrato ya está formado. No, ¿sí? La ley ya empieza a regular y a proteger a las partes o a controlar de alguna manera esta relación contractual desde que comienza la gestación del negocio, ¿sí? Desde el primer acercamiento. Rememorando un poco lo que yo les decía en la última clase y de los principios generales, hablábamos siempre de la libertad de contratación y de la autonomía de la voluntad.
Cuando hablamos de derechos siempre hablamos en un principio de esta autonomía o de que las partes o los sujetos en general tienen libertad para para conducirse en la vida, para realizar, ejercer sus derechos y para manifestar su voluntad, de alguna manera en una forma bastante amplia, ¿sí? Es decir, todo está permitido, todo aquello que no esté prohibido por la ley, básicamente, ¿sí? Entonces tienen libertad. Ahora bien, con el transcurso del tiempo esa libertad siempre se va de alguna manera limitando o se va cortando un poquito porque lo que hace la ley es tratar de proteger a las personas, proteger a los más débiles de la relación jurídica y bueno, y como justamente hablamos de la libertad de contratación, siempre el Estado va a buscar proteger a aquellas personas que de alguna manera se vean perjudicadas por esta libertad o por esta libertad o este abuso de alguna manera al ejercicio de la libertad. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a estudiar a lo largo de la materia distintos institutos por los cuales la ley de alguna manera va limitando nuestra libertad de contratación o nuestra autonomía, que en principio es la regla. Bueno, profundicemos acá entonces. Libertad de negociación, dice el principio general del derecho que rige, o el artículo 990, establece esta regla de libertad de contratación. ¿A qué hace referencia? Justamente, así como las partes tienen libertad para contratar, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, también tienen libertad para negociar ese contrato. Es decir, pueden promover todas las tratativas previas, todas las negociaciones que consideren necesarias y que estén siempre destinadas a la formación del contrato. Y también podrán abandonarlas, dice el artículo 990, ¿sí? La podrán abandonar en cualquier momento. Entonces, esa es la regla. Las partes son libres para iniciar las negociaciones, pero siempre esas negociaciones destinadas a la formación de un contrato, y también tendrán la libertad de poder abandonarlas cuando consideren necesario o cuando en cualquier momento de esta etapa precontractual. Acá, como bien lo dice ahí, es la fase inicial de la contratación, es decir, estamos en una etapa previa a la configuración del contrato o del perfeccionamiento del contrato, ¿sí? Ahora bien, esta libertad de contratación, como yo les decía, o de negociación, perdón, esta libertad de negociación que tiene las partes y que el artículo 990 le está expresamente reconociendo a los sujetos de un contrato, a las partes de un contrato, se encuentra limitada. Y ahí va lo que yo les decía hace un rato. Si bien la ley nos otorga libertad, nos otorga autonomía para ejercer nuestros derechos, para negociar, para, en este caso que nosotros estamos estudiando contrato, poder contratar, también nos va de alguna manera poniendo el límite a esa libertad, ¿sí? Para evitar abusos, para evitar justamente que uno transgreda de alguna manera la finalidad que tiene la norma. Entonces, la regla y el principio es las partes tienen libertad de negociación y así como tienen la libertad de negociación tendrán la libertad para abandonarla, dice. Pero vuelvo a decir, esto se encuentra limitado, ¿por qué? Porque hay dos deberes que también el mismo código, la misma ley, le otorga a las partes, ¿sí? Dos deberes, dos obligaciones. Una es el deber de buena fe y el deber de confidencialidad, ¿sí? El deber de buena fe, ¿no es cierto?, un poco distinto de lo que nosotros estábamos o lo analizamos la clase pasada, dice el artículo 991, que este deber de buena fe, este deber de comportamiento correcto, leal, tiene que existir también con anterioridad a la configuración o al perfeccionamiento del contrato. Tiene que existir la honestidad, la rectitud en nuestras negociaciones también. Pero el artículo 991 habla o refiere más bien a las consecuencias que va a tener la violación de ese deber de buena fe. Nosotros ya analizamos lo que era la buena fe la otra vez. Hablamos de esa buena fe en un carácter o en un aspecto objetivo, que decíamos que es la rectitud, el valor a la palabra empeñada, la honestidad, la cooperación que tienen que tener los sujetos, ¿sí? Entonces, y la subjetiva que era con la creencia de lo que nosotros estamos haciendo lo correcto, lo legítimo, ¿sí? Lo legal. Bueno, el artículo 991 habla de que durante las tratativas, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe.
y no frustrarlas injustificadamente, dice el código. El incumplimiento de este deber, genera la responsabilidad de resarcir los daños. Y ahí está, que sin culpa en la celebración de contrato. Entonces, ahí está, justamente. ¿Por qué la ley nos dice? Primero, tenemos libertad de contratar, o de negociar, mejor dicho, tenemos libertad de negociar, pero a la vez después nos limita esta libertad diciendo que si bien vos tenés libertad de negociar y tenés libertad de abandonar las negociaciones, durante todo este proceso de negociación te tenés que comportar correctamente, tenés que actuar de buena fe, ¿sí? Justamente, y dice, y bueno, y la frustración injustificada genera responsabilidad. Es decir, antes del contrato incluso, en la etapa previa al perfeccionamiento del contrato, ya podemos generar responsabilidades, ¿sí? Responsabilidad precontractual. Cuando violamos estos deberes, el deber de buena fe o de confidencialidad. El deber de buena fe acá, justamente, volvemos a decir, tiene que ver con el comportamiento correcto legal, pero como yo les decía hoy, a diferencia de lo que estudiamos ayer, el artículo 991 hace referencia a la responsabilidad que va a generar o cómo se va a violar o afectar de alguna manera este principio, ¿sí? Este principio. Y justamente dice la frustración cuando uno lo frustre injustificadamente. Nosotros sabemos que cuando tenemos que celebrar un contrato, pongamos un ejemplo para que ustedes entiendan. Si nosotros, por ejemplo, celebramos un contrato de compra-venta de un inmueble, ¿sí? Vamos a celebrar un contrato de compra-venta de un inmueble. No es que nosotros celebramos, nosotros sabemos que este contrato tiene ya lo estudiamos, tiene una formalidad solemne relativa. Es decir, la ley me exige una determinada forma para la celebración de este contrato, que podemos cumplirla o no en forma inmediata, o más bien celebrar un boleto de compra-venta y dejar la forma para el futuro. Ya lo analizamos un poco a esto. Pero bueno, lo que yo voy acá es, si nosotros celebramos, decimos comprar un inmueble, no es que vamos y celebramos el contrato de compra-venta con el vendedor y ya no se nos transmite el dominio. No, hay todo un proceso y una preparación previa. Aparte de la negociación entre las partes, de pelear el precio, las cuotas, de si me acepta, no sé, alguna entrega y más cuotas. Es decir, aparte de negociar cómo me va a entregar la casa, si me la va a entregar en buenas condiciones, pintada, no pintada, o sea, todas esas negociaciones previas, ¿sí?, que estamos haciendo. Independientemente de eso, también hay toda una preparación para la celebración del contrato, ¿sí? Por ejemplo, pedir los libres deudas, ir a la municipalidad, pedir el informe de dominio, pedir el informe de dominio para ver quién aparece en el registro de la propiedad inmueble como titular, hablar con el escribano, empezar a preparar la escritura. Entonces, implica toda una preparación, no solo para el vendedor, sino también para el comprador. Implica muchas veces el tener que invertir antes de la celebración del contrato, invertir, porque para pedir los libres deuda, para pedir los informes de dominio, para pedir en catastro la registración, sí, hay que pagar sellados, ¿sí? Y trámites y gastos administrativos que implican toda una preparación. Los gastos que pide incluso el mismo escribano, que pide adelanto porque hay que pagar los sellados del colegio de escribano, la tasa, la sobretasa y demás. Entonces, todo implica toda una preparación, la tratativa. No es solamente la negociación entre las partes, sino toda la preparación que las partes pueden hacer con mira a la celebración de ese contrato. Es lo que nosotros hablábamos con el deber de cooperación que encierra la buena fe, de hacer todo lo necesario para tratar de lograr que ese contrato llegue a su fin, a que cumpla con su fin económico. Ahora bien, en medio de estas tratativas, a lo mejor incluso el vendedor puede, en el caso del vendedor, por ejemplo, puede hasta incluso rechazar otras ofertas o que le hayan llamado otros futuros compradores y él rechaza porque ya está cerrando las negociaciones con ustedes y de golpe ustedes, sin previo aviso, le dicen, no, me arrepentí, no quiero comprar, y sin justificación alguna, como por ejemplo, no sé, se me frustró un negocio y no tengo la plata, iba a vender el auto y no lo vendí, o sin justificación alguna, ustedes deciden cancelar todas las tratativas previas. Entonces, estas tratativas precontractuales. Entonces, de alguna manera se le está generando un daño a ese vendedor, ¿sí? A esa parte que invirtió, que perdió la posibilidad de vender a otros compradores, que invirtió también dinero y tiempo en la preparación de todos los papeles porque aparentemente el negocio se cerraba, ¿sí?
Entonces, ahí hay una violación del deber de buena fe, al deber de cooperación y de comportamiento honesto y correcto, ¿sí? Entonces, cuando se viole de alguna manera este principio, genera la responsabilidad. A eso hace referencia el artículo 991, que ya no me habla específicamente de qué es la buena fe, sino me está hablando de la responsabilidad que puede generar si yo no cumplo con este deber. ¿Cómo no cumplo con este deber? Yo frustro injustificada. Me está diciendo que es justamente la frustración injustificada de esas negociaciones o esas tratativas previas. Bueno, se entiende entonces, eso es el deber de buena fe. El deber de buena fe ustedes lo van a estudiar en todo el derecho, porque no es que solo se aplica a las relaciones contractuales, como lo estamos viendo ahora, como lo vimos en el artículo, como este 961, la clase pasada, o en este 991 que estamos analizando ahora. Lo van a ver en todo el derecho, porque incluso la ley hay que aplicarla, interpretarla de buena fe. En los principios generales, en los títulos preliminares ya aparece la buena fe, ¿sí? En el título preliminar del código. Bien. Siguiendo, ¿qué otro deber me impone entonces la ley? Me dio la libertad de negociación, ¿sí? Me está diciendo que yo puedo libremente negociar previamente a la celebración del contrato y puedo abandonar estas negociaciones. Pero, ojo, ya me impuso una obligación que es el deber de buena fe, de no frustrarla injustificadamente, me dice, ¿sí? Y también me pone el deber de confidencialidad, que también puede generar responsabilidad y que también es un límite a esta libertad de negociación. Entonces, ¿a qué hace referencia el artículo 992 cuando habla de confidencialidad? Habla de toda esa información que se puede facilitar en las negociaciones. Cuando nosotros estamos negociando, estamos en el tire y afloje de la etapa previa al contrato, ¿sí? Negociando, puede ser que una de las partes haya facilitado información, datos que sean determinantes para la celebración del negocio, y entonces facilitó esa información. Sin embargo, esta parte le hace saber a la otra que esa información, esos datos que ella dio a conocer en las tratativas, es de carácter confidencial. Entonces, cuando expresamente la parte que pasó la información, que facilitó la información, que facilitó los datos, le otorga el carácter de confidencialidad, de confidencial, entonces no se pueden, la otra parte va a tener la obligación de no revelarla, no solo de no revelarla a nadie, sino de no usarla, ¿sí? Va a tener la obligación de no revelar y de no usar la información inapropiadamente. Si otorgado el carácter en forma expresa, ¿sí? De confidencialidad, la otra parte, la que recibe la información, violar este principio, si incumpliere con este deber de confidencialidad, entonces se va a ser responsable por los daños y perjuicios que le ocasione a la que facilitó la información. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, nosotros vamos a celebrar un contrato de una prestación de servicio, yo tengo una empresa, qué sé yo, una multinacional, una empresa enorme, estoy por hacer alguna implementación de algún sistema, entonces me estoy asesorando con personas que prestan servicio en lo que hace al sistema de computación, para unir las computadoras, etcétera, etcétera. Sí, yo por ahí no soy muy del tema informático, pero les digo, bueno, tengo una empresa y decido contratar un contrato de servicio, celebrar un contrato de servicio con otra empresa que se va a encargar de ajustarme todo, o de instalarme programas, o de que me va a preparar un programa para mi empresa. Y yo le tengo que facilitar información de mi empresa, darle algunos datos de mi empresa, algunas estadísticas, para que él pueda realizarme el programa e instalarme y arreglarme las computadoras como yo quiero. Entonces le tengo que pasar esa información. Ahora, si yo le paso la información sin decir nada, la regla es que toda la información y todos los datos que se aporten en la etapa precontractual no tienen el carácter confidencial, ¿sí? Es de libre uso, básicamente. Ahora bien, si yo se la facilité, pero expresamente le hago saber o le otorgo el carácter de confidencialidad, dejando constancia de lo mismo en algún documento o en algún... Entonces, en ese caso de que yo expresamente le haya otorgado el carácter de confidencial,
Entonces, la otra parte, la que recibe la información, tiene la obligación no solo de no revelarla, sino tampoco de usarla ella, ¿sí? En su propio interés, obviamente. De lo contrario, generará la obligación de reparación, ¿sí? De daños y perjuicios. Bueno, y ahí en la filmina que sigue está la regla general, como les decía yo recién, toda la información, todos los datos que se aporten en las negociaciones, en principio son no tienen ese carácter, ¿sí? Expresamente las partes le tienen que otorgar esa calificación para que de esa manera surja el deber de no revelarlo y no usarlo. Bien, ahora en tratativas, en este punto del programa, mejor dicho, en lo que son las tratativas precontractuales, otro de los temas que me interesaría tocar, que es el último en realidad, después ya los otros temitas, como la minuta, la invitación de oferta y demás, no generan conflicto al estudiarlo, así que no lo vamos a analizar acá. Pero en este punto, en la carta, como yo lo que quería tocar es la de los acuerdos parciales, ¿sí? Los acuerdos parciales. Los acuerdos parciales es lo que se conoce también como teoría de la puntación, que es aquellos donde es como una etapa previa donde las partes se ponen de acuerdo, pero en los elementos esenciales particulares del contrato, ¿sí? Las partes están negociando. Estamos en la etapa previa, estamos negociando y resulta que en estas negociaciones nosotros ya nos pusimos de acuerdo en todos aquellos puntos esenciales del contrato, ¿sí? Expresamos nuestros consentimientos y nos ponemos de acuerdo respecto de los elementos esenciales particulares de cada contrato, del contrato que estamos celebrando, perdón. Entonces, se considera que el contrato puede concluirse y producir efectos, empezar a producir efectos. A eso se refiere con los acuerdos parciales. Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas y con las formalidades que correspondan según el contrato, obviamente, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales. Es lo que les decía recién, ¿sí? Estos acuerdos parciales son una forma o una posibilidad de concluir el contrato si todas las partes están de acuerdo en los elementos esenciales, prestando o manifestando su consentimiento en los elementos esenciales. Es decir, hay algunas cuestiones que van a quedar sin concluirse, pero que a lo largo o en la medida que se va ejecutando el contrato y que se va cumpliendo con el contrato, las partes se irán poniendo de acuerdo. Pero ya se pusieron de acuerdo en esta etapa en los elementos esenciales y particulares del contrato, esenciales generales y particulares obviamente, ¿sí? Por ejemplo, así, en la compra-venta, que se hayan puesto de acuerdo los sujetos, las partes del contrato, tienen en cuenta el objeto, saben cuál va a ser la cosa y cuál va a ser el precio. Entonces, expresando su consentimiento sobre esos elementos, ya la compra-venta puede considerarse concluida. Después van a decir, bueno, y me la entregas a tal, si no se pusieron de acuerdo, por ejemplo, qué sé yo, en el domicilio de entrega del bien o de la cosa, se pueden ir poniendo de acuerdo en la medida en que se va cumpliendo o se va ejecutando el contrato, ¿sí? En la realidad negocial es muy frecuente que el contrato se vaya acordando paso a paso a través de acuerdos parciales que van siendo adoptados sucesivamente, que esa es justamente la aclaración que yo les hago ahí en la filmina para que por ahí se entienda. Entonces, como cuando por ahí el contrato es medio complejo, las negociaciones son complejas y con el fin de no seguir estirando y de poder ir celebrando ya o que el contrato comience a producirse sus efectos, a veces las partes deciden celebrar estos acuerdos parciales. Para que concluya el contrato o para que se considere que el contrato se concluyó y se produzca efecto, el acuerdo parcial necesariamente debe recaer, eso tengan presente, necesariamente debe recaer sobre los elementos esenciales, generales y particulares del contrato que están celebrando, ¿sí? Como les daba yo recién el ejemplo. Bueno, esto es un poquito aclaración de la doctrina, en lo que es lo que ya se conocía anteriormente como la teoría de la puntation, que propone que hay contras del mismo, ¿sí? Ahora bien, cuando no hay acuerdo o cuando hay porque acá en el tema del derecho, como ustedes sabrán, siempre todo es color de rosa hasta que ya no lo es. Y cuando no lo es, ahí empiezan las distintas posiciones, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un acuerdo parcial
como decíamos recién, las partes se ponen de acuerdo y expresan sus consentimientos sobre los elementos esenciales, generales y particulares del contrato que están celebrando. Ahora bien, cuando hay alguna duda respecto de ese acuerdo, es decir, que a la hora de ejecutarlo, no, pero vos me dijiste que me ibas a pagar así, no, vos me dijiste que el precio iba a ser así, y empieza a haber confusión en ese acuerdo parcial o en cómo se va a interpretar ese acuerdo parcial, se tiene por no concluido el contrato. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el contrato se va a considerar concluido cuando existe un acuerdo parcial que recae sobre los elementos esenciales particulares del contrato, generales y particulares del contrato, y las partes manifiestan su consentimiento respecto de eso. Ahora bien, si no están de acuerdo o si después de haber celebrado esto comienzan a surgir dudas de cómo se implementará o de cómo se ejecutará o cumplirá aquello sobre lo que han llegado al acuerdo, se lo tendrá por no concluido y se va por el camino fácil, ¿sí? Bien. Bueno, la minuta, como bien lo dice ahí en la final del artículo 982 y que te aparece como un punto, también están las minutas. Las minutas son borradores, son generalmente aquellas que no sirven como un contrato, ¿sí? Son borradores que se ponen, bueno, el contrato va a ser generalmente cuando son contratos muy complejos y las partes empiezan a negociar, van marcando los puntos esenciales o van determinando los puntos esenciales de ese contrato, pero no deja de ser un borrador. Entonces, no entra o no se considera como un acuerdo parcial y no va a poder ser considerado para concluir el contrato, ¿sí? Es solamente el borrador que va a llevar a el contrato final, ¿sí? Muy bien. Bueno, minuta y bueno, limitación a ofertar, eso ya vuelvo a decir, no es algo que genere la carta de intención, el acuerdo como la minuta o la invitación a ofertar, no generan mucha complicación para el estudio, ¿sí? Yo más que nada, en cuanto a estas tratativas, es bien el principio, libertad de negociación, los deberes de buena fe y de confidencialidad. ¿Cuándo genera responsabilidad esto? ¿Genera responsabilidad? Sí, genera responsabilidad. ¿Cuándo genera responsabilidad? Ya lo vimos. Y entonces después justamente el tema de los acuerdos parciales. Los acuerdos parciales que justamente nacen con estas negociaciones y que pueden dar nacimiento a un contrato solamente en este supuesto, ¿sí? Cuando se expresa el consentimiento sobre los elementos esenciales, generales y particulares del contrato que se está celebrando. Ante la duda, se lo tiene por no concluido, ¿sí? Muy bien. Perfecto, entonces, hasta ahí llegamos con esta nueva clase en la que abordamos las tratativas precontractuales, entonces, o tratativas contractuales. Sí, acuérdense, etapa previa a la conclusión o al perfeccionamiento del contrato. Muy bien. Entonces, en la próxima ya también vamos a estudiar, seguimos con la etapa previa, en el próximo videito para que no se alargue tanto este nuevo video o esta nueva clase. En la próxima vamos a ver lo que son las tratativas, perdón, los contratos preliminares, ¿sí? También hablamos de pequeños contratos o contratos que se celebran, pero que son un paso previo al contrato final o al contrato que en definitiva tienen en mira las partes, ¿sí? Es decir, es un contrato que se celebra, que va a generar una responsabilidad, pero que en definitiva es un paso previo al contrato definitivo, ¿sí? Bien, eso lo analizamos en la próxima. Hasta luego.